el día de hoy vamos a concluir con la serie sobre las enfermedades desde una perspectiva bíblica. Para esta serie, nosotros vamos a utilizar este último sermón, la cita en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 3. Y una de las cosas que nosotros hemos aprendido a lo largo de lo que ha sido todo este tema sobre las enfermedades tiene que ver con ese plan de Dios, ese plan redentor de Dios, que no solamente está enfrascado en salvar a los hombres. Si hay algo que nosotros hemos entendido durante todo este tiempo sobre las enfermedades, es que Dios también está interesado en nuestra salud. Por ende, cada uno de nosotros puede entender de que somos llamados también a redimir todas estas cosas que han sido arruinadas por el pecado, por la caída. Y eso incluye, sin duda alguna, la salud del hombre. Cuando tú estudias la ciencia y estudias la fe, ambas están conectadas. A mí me llamaba muchísimo la atención lo que escuchaba acerca de la parte científica o el método científico, cómo fue utilizado o cómo fue creado por un cristiano. No solamente eso, hay muchos científicos que fueron cristianos. Ahora, ¿qué tiene que ver la ciencia con la salud? Tiene que ver mucho, porque gracias a la ciencia nosotros podemos descubrir grandes avances. Es por eso que ninguno de nosotros cuando se enferme puede excluir lo que es la ciencia en la salud, porque Dios también lo ha utilizado de una u otra forma para poder ayudarnos a cada uno de nosotros. Los profesionales de la salud, enfermeros, médicos, ellos pueden proporcionar atención personal. La educación sanitaria en este periodo, creo que fueron 2 años de pandemia, y actualmente se está hablando de una nueva pandemia, la famosa viruela del mono. Sin duda alguna, estas nuevas pandemias pueden ser combatidas a través de las nuevas tecnologías que fomenta el área de la salud. Así estaremos cada uno de nosotros a las puertas de la ciudad redimiendo todas estas esferas. En el caso de la salud tenemos a los profesionales cristianos, enfermeros y médicos que pueden redimir todas estas esferas en la puerta de la ciudad. Por eso, tener a un cristiano en un hospital, en una clínica, es fundamental para la atención correcta a todos los hombres, sean cristianos o no sean cristianos. ¿Por qué? Porque la atención va a ser totalmente diferente. Y es por eso que el día de hoy nos vamos a detener un poco en el versículo 3 del capítulo 13 del Evangelio, del capítulo 11 del Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 3. Y el tema hoy es: el que ama está enfermo. Dicho tema es un tema que he sustraído del tema de Charles Spurgeon, así que he utilizado el mismo título de su predicación. Es una predicación que yo, de manera particular, la he estructurado de 3 partes. En primer lugar, vamos a ver que Dios ama al enfermo. En segundo lugar, informando al Dios que ama. Y en último lugar, aceptando el resultado de Dios. Estas 3 estructuras van a estar basadas únicamente en el versículo 3 del capítulo 11 del Evangelio de Juan. Y es por eso que quisiera leerlo. Dice la palabra de nuestro Dios: las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, mira, el que tú amas está enfermo. ¿Qué nosotros vamos a aprender hoy? Hoy aprenderemos que Dios no solo se preocupa por la salvación del hombre, sino también por la salud física de ese hombre. Vamos a ir al primer tema: Dios ama al enfermo. ¿Qué vemos nosotros en esta breve lectura que hemos hecho? Que las hermanas de Lázaro, que son íntimas amigas de Jesús, ellos sabían que Jesús podía sanar a su hermano y también sabía del amor que Jesús le tenía a su hermano. Pero a pesar de todo esto, mis queridos hermanos, nosotros vemos sin duda alguna esas palabras de ellas: el que tú amas está enfermo. Hermanos, ellas sabían claramente la relación que existía entre estos 2 hombres. Ellas nos están mostrando a nosotros con estas palabras: el que tú amas está enfermo. Ellas nos muestran que nuestro Dios, este Dios encarnado, este Dios personal, realmente le interesa la salud de su amigo. ¿Cómo somos llamados nosotros según el Nuevo Testamento? Nosotros no somos llamados cristianos. Eso se nos llamó en Antioquía, en el libro de Hechos. Nosotros somos llamados los amigos de Jesús. Así que Lázaro no es el único amigo de Jesús. Tú y yo también somos considerados como los amigos de Jesús. Así que cuando tú y yo enfermemos,
tengamos un dolor de cabeza, una arritmia muy acelerada, cuando cada uno de nosotros ya nuestra salud se deteriore, debemos recordar que Jesús nos ama. Y debes recordar las palabras de estas mujeres. El que tú amas está enfermo. Así que es totalmente válido que cualquiera de nosotros, cuando sufra alguna enfermedad, pueda decirle a Jesús, Jesús, aquella persona que tanto amas, aquella persona que le ha dado salvación, aquella persona que ha venido a redimir, esa persona, Señor, está enferma. Tal como la serpiente irrumpió en el paraíso, nadie se lo esperaba. Ella cuando se introdujo en el paraíso arruinó la felicidad de Adán y Eva, esa felicidad que tenían con el Señor, con el Salvador. De la misma manera entró el sufrimiento al tranquilo hogar de los hermanos en Betania. Hermanos, ellos que estaban allí conocían a Jesús, habían hablado acerca de Jesús, todos que estaban allí compartiendo, de repente Jesús debe salir de ese hogar y aún la felicidad, la tranquilidad y la paz sigue estando morando en ese lugar. Pero de repente entra la enfermedad en la salud de Lázaro. Cuando todo comienza a desboronarse, todo se vuelve intranquilo, doloroso, sufriente. Es por eso que ellas deciden apelar al mejor amigo. Cristo no únicamente viene a librarnos de nuestras enfermedades, como lo expresa Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades. Y cuando tú lees ese pasaje de Isaías 53 y dice que Él cargó con nuestras enfermedades, no se refiere únicamente que cargó con nuestros pecados. No, con nuestras enfermedades físicas, literales, con el cáncer, con el SIDA, Él cargó con el asma, Él cargó con todo lo que a nosotros hoy nos está angustiando, Cristo cargó con eso. Mi pastor murió de un cáncer que prácticamente nadie muere de ese cáncer, pero nuestro Dios permite que dichas enfermedades extrañas puedan ser atraídas por el cuerpo humano para la gloria de Dios. Estas mujeres lo sabían, por lo tanto, ellas deciden ir a hablar con Jesús a través de unos enviados. La aflicción, mis queridos hermanos, es una de las características del auténtico Hijo de Dios. Cuando tú sufras, y aquí cuando hablamos acerca del sufrimiento pueden haber muchas cosas. Puede haber una enfermedad, puede haber la pérdida de un trabajo, puede haber un conflicto familiar o matrimonial, puede haber un conflicto social, político, eclesial. Indiferentemente cuál sea el sufrimiento, tú debes entender que esa felicidad que hoy puede haber en tu corazón, que puede haber en tu matrimonio, que puede haber en tu iglesia, que puede haber en tu nación, en cualquier momento va a ser arruinado por un sufrimiento. Pero ¿cómo nosotros reaccionamos a eso? Recordando que Él nos ama. Si Él nos ama, si Él es nuestro mejor amigo y está allí y sabe lo que nos está ocurriendo, entonces entiende que ese periodo temporal de aflicción, porque no va a ser eterno, eso es para su gloria. Mis hermanos, los habitantes del huerto en el sufrimiento necesitan recordar que su rey es su mejor amigo. Alguien decía que salir de casa sin entender que Dios es soberano es una locura, porque no sabemos lo que puede ocurrirle a nuestra familia. Pero cuando tú entiendes que Dios es soberano, que Él gobierna, que Él controla absolutamente todas las cosas, tú vas a decir, bueno, puedo salir confiado de casa porque Dios controla todas las cosas. Y asimismo vas a volver a tu casa porque entiendes que Dios controla todas las cosas. Estas mujeres entendían que a pesar que la enfermedad de Lázaro había arruinado la tranquilidad de todos los que están en su entorno, ellos sabían que Dios es soberano. Jesús es soberano. Y cuando ellas ven a Jesús como el mejor amigo de Lázaro y entienden que Jesús puede ayudar a Lázaro, ellas lo que están testificando es que Jesús también es el Hijo de Dios. Somos llamados, hermanos y amigos, a redimir en la enfermedad hasta morir, si así Dios le place. Así que ya hemos visto en primer lugar que Dios ama al enfermo. Pasemos al segundo lugar, informando al Dios que ama. Seguimos utilizando el mismo versículo 3, pero ahora vamos a utilizar el inicio del versículo 3. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús. Hermanos, les pregunto, ¿las hermanas no sabían que Jesús lo sabía todo? Sí. Jesús sabe absolutamente todo lo que nosotros estamos pensando en esta tarde. Jesús conoce nuestras angustias, Jesús conoce nuestros logros, nuestros sueños, Jesús conoce todo eso. Pero lo que el texto te enseña acá es que
nosotros debemos informar a Jesús de todo lo que ocurre. Ellas no solo reconocen el amor que Jesús les tiene, sino también la necesidad que ellas tienen de poner al tanto a Jesús de lo que pasa en casa. Yo entiendo que Jesús sabe lo que está ocurriendo en tu vida y en mi vida, en la iglesia, en el país. Jesús lo sabe, porque nada se le escapa. Pero Jesús necesita escucharnos. Jesús necesita que nosotros oremos a Él, que nosotros hablemos con Él. Si tú le preguntas a tu esposa o a tu esposo si te ama, obviamente él va a decir que sí, pero nosotros necesitamos escuchar que nos aman. Nuestros hijos necesitan escuchar que nosotros les amamos. Bueno, lo que ocurre acá es que Jesús necesita escuchar de estas mujeres que le necesitan. Jesús necesita escucharnos a cada uno de nosotros. Jesús está allí para atendernos, pero nosotros debemos hablar con Jesús. Por eso creo que una de las mejores resoluciones que pueden existir en el sufrimiento o en la enfermedad es hablar con Jesús. Habla con Él. Cuando suframos, mandemos un mensaje a Jesús. No nos guardemos nuestro dolor. No nos guardemos el sufrimiento. La oración es tu mejor resolución. C.S. Lewis decía algo muy interesante. Cuando ocurre lo contrario de tu oración no ha sido ignorada, fue considerada y rechazada para su mayor bien. Fin de la cita. Mis hermanos, cuando tú oras, no siempre las cosas salen acorde a tu oración. Pero cuando no salgan acorde a nuestras oraciones, ¿sabes lo que debemos hacer? Gracias, Señor, porque eso no era lo mejor para mí. Tú lo conoces mejor que cualquiera de nosotros. Dicho esto, entendiendo entonces ya que Jesús es nuestro mejor amigo y que nos ama en la enfermedad, entendiendo que todo lo que ocurre en nuestro entorno debe ser informado y notificado a Jesús, pasemos al último punto, aceptando el resultado de Jesús. Claro, para esto no solamente voy a utilizar el versículo 3, sino usted puede también ver lo que sigue ocurriendo a lo largo de lo que sería el capítulo 11. Versículo 3 dice, está enfermo. Lázaro está enfermo. Hermanos, cuando estas hermanas deciden enviar a alguien a notificar lo que ocurre con su hermano Lázaro o a Jesús, ¿qué esperan ellas? Ellas esperan que su hermano sea sanado. Es lógico. Cuando tú y yo vamos al hospital o a la clínica, ¿qué esperamos? Ser sanados. Cuando vamos a una entrevista de trabajo, ¿qué esperamos? Que nos den el empleo. ¿Ok? Cuando asistimos a una iglesia y queremos formar parte de la membresía, ¿qué pretenden ustedes que desea esa persona? Que se le acepte. Mis queridos hermanos, lo que nosotros observamos en este último punto es que ellas desean que Jesús sane a su hermano. Pero quiero que recuerdes cómo se llama este tercer punto. Acepta el resultado de Dios, de este amigo. ¿Qué ocurre con Lázaro? ¿Es sanado de manera inmediata? Bueno, veamos lo que dice el versículo 4. Cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces, fíjate lo que hace Jesús. Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Según esta narrativa, Jesús no está interesado en satisfacer las demandas de las hermanas. Jesús no está interesado en sanar a Lázaro. Porque dice que luego que le informan sobre esa noticia, él decide quedarse 2 días más en el lugar donde está. Si sigues leyendo, te das cuenta, en el versículo 14, al finalizar dice, Lázaro ha muerto. Lázaro ha muerto. Hermanos, la oración de estas dos mujeres, de María y de Marta, no ha sido respondida por Jesús. Y yo quiero que tú entiendas que muchas veces nuestras oraciones también serán o tendrán el mismo resultado. Por más que nos afecte, por más que nos duela, por más que sea difícil de digerir, nosotros debemos aceptar
la respuesta de Jesús. Aceptar las respuestas de Jesús es lo mejor que nos puede ocurrir a nosotros. Jesús puede conocer nuestras dificultades y aún así actuar como un indiferente. Jesús, Jesús, mi hermano está enfermo. Bueno, no te estoy escuchando realmente. Jesús, tú que conoces todo, sabes lo que ha ocurrido en Betania. Bueno, ahorita no estoy interesado en eso. Mis queridos hermanos, a pesar de que Jesús no esté interesado en responder nuestras oraciones, nosotros debemos mostrar gratitud a Jesús, aun cuando las cosas no salgan como nosotros esperamos. Muestra gratitud a Jesús. Ama a Jesús, aun cuando el resultado sea diferente. Si Jesús nos deja sufrir, solo seamos agradecidos y redimamos esa área que Él nos ha encargado. Cuando tengas un dolor de cabeza, ora a Jesús. Dile, amigo mío, tengo un dolor de cabeza y yo deseo que tú sepas que me duele la cabeza. Pero si tú no quieres que este dolor de cabeza se quite, sino que se convierta o se transforme en un cáncer de cerebro, entonces será así. Y voy a redimir esta área, ¿cómo? Por medio de cada persona que me visite, de cada enfermero, de cada médico, de cada amigo, de cada pariente. Y voy a mostrarles que con un cáncer que mata, ¿sabes lo que puede ocurrir? Puede ocurrir la gloria a Dios a través de la gratitud. Hermanos, no hay nada más impresionante que ver a un cristiano que es agradecido en su enfermedad a ese Dios que no responde en salud. ¿Sabes por qué? Porque la gente no entiende cómo es posible que una persona que está a punto de morir puede seguir teniendo una convicción fuerte en su Señor. Y es por eso que quiero concluir con dos resoluciones. En primer lugar, hermano, si estás enfermo y Jesús aún no te ha sanado, deja que el mundo vea cómo glorificas a Dios en tu enfermedad. Ámalo, muestra gratitud, aférrate a Él. Querido amigo, si no sabes que en tu enfermedad Jesús te ama, como dice Charles Spurgeon, te falta la estrella más brillante que alegra la noche de la enfermedad.